Hace tiempo vi una película llamada Los 120 días de Sodoma, estrenada en 1975, que trata sobre 4 fascistas que reclutan a hombres y mujeres, algunos de ellos menores de edad, para ser sometidos a 120 días de sufrimiento como esclavos sexuales. Los torturan tanto física como mentalmente. Y a pesar de ser una película simbólica y metafórica, me pareció bastante extraño que un director de cine se atreviera a hacer una película de ese índole tan desagradable para la mayoría de los espectadores. Así que decidí investigar sobre ese extraño director y vaya sorpresa que me llevé. Pues Pier Paolo Pasolini, el cineasta italiano que le dio vida a esta historia cinematográficamente, fue asesinado justamente unos días después de estrenar esta película en 1975. Pero eso no termina ahí, sino que la historia de los 120 días de Sodoma, o sea, de esta película, está basada en un libro escrito casi 200 años antes del estreno de esta película. El escritor de ese libro es el que hoy en día se le conoce como el Marqués de Sade. Nacido en la Francia de 1740, me esperaba que Sade hubiese tenido una infancia bastante rara para haberse atrevido a llevar sus libros a tal extremo. Pero fue todo lo contrario, tuvo una infancia bastante convencional para su época. Incluso se dice que era muy interesado en el estudio y en la literatura. Y más adelante, durante su etapa de la adolescencia, tampoco hay rastro de una vida oscura erótica, pues a los 16 años se unió a una academia militar y participó en su primera batalla, de la cual no solamente salió vivo, sino que le fue tan bien que decidió continuar en ese camino hasta alcanzar el grado de capitán. Para no contar toda su historia, Sade entró y salió de la cárcel un montón de veces. Se le acusaba en su mayoría por delitos de sodomía, envenenamiento e inmoralismo. Fue durante esos periodos de tiempo que pasó encerrado que decidió concederse una libertad a través de los libros. Escribía todo tipo de aberraciones sexuales que nunca se supo si quería cometer o si solamente quería señalar el libertinaje extremo que existía en la sociedad francesa, pues era muy sabido que el lema de la burguesía y de la aristocracia era placer a toda costa o a cualquier precio. De ahí que casi todas sus obras se consideran únicamente una metáfora o un simbolismo. Y bueno, en resumidas cuentas, muchos de sus libros fueron prohibidos y algunos hasta destruidos. Y no fue hasta el siglo XX que ciertos autores decidieron reivindicar a este autor. Y fue así como estos libros llegaron libremente al público. Así que emocionado con toda esta historia breve que les acabo de contar, decidí leer un libro de Marqués de Sade. Escogí La historia de Julieta. Esta novela narra la historia de Julieta, que dedica su vida al libertinaje. Es un libro cargado de erotismo y de acción, y todo comienza cuando Julieta, a quedar huérfana, decide comenzar este camino del vicio. Tanto sí que en el colegio donde estudia tiene relaciones sexuales con sus compañeras e incluso con su profesora. Que por cierto, esta maestra resulta ser bastante consumada en el tema del erotismo y la sensualidad. Además, es una excelente oradora y expone bastantes razonamientos relacionados justamente con la sensualidad. Pero si te soy sincero, este libro es aburridísimo. Tiene menos de 200 páginas y lo único interesante aquí son estos razonamientos que utilizaban las sociedades de antes para justificar sus acciones. Pero es tanta la ignorancia que utilizaban para justificar esa perversidad oscura, como por ejemplo el infanticidio o la sodomía. Pero de nuevo, esto es meramente metafórico, aunque estos personajes dicen unas tonterías que de verdad pocas personas atreven a leer. Y es que no solamente las dicen, sino que las llevan a la práctica. Y creo que la escena más fuerte aquí es el desfloramiento como de una niña de 11 años, envuelta en sangre, desmayos, sufrimientos, y estos personajes parecen creer que eso es erotismo puro. Incluso si la víctima perdiera la vida, ellos estarían bastante satisfechos con eso. Es bastante difícil de leer, y eso que fue escrito por allá de 1700, hace muchísimo tiempo. En fin, este libro para mí carece tanto de valor literario como filosófico. Lo único que se rescata es el aspecto histórico que rodea a este personaje, a este autor. Así que este autor probablemente solo leeré Los 120 días de Sodoma para ver qué onda con esos razonamientos que existían antes, porque son muy interesantes. Pero en conclusión, no lean esto, es bastante malo, creo yo. Por cierto, el Marqués de Sade murió como a los 74 años en un asilo para locos. Como ya les digo, lo único interesante es el autor. Pero bueno, si tú tienes una opinión diferente sobre este autor o me recomiendas que lea un libro, por favor coméntalo aquí abajo. Y muchas gracias por tu tiempo. Recuerda suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.